Que en esta mañana nuevamente comparte con nosotros la edición 191 de Superando Nuestros Límites. Edición que nos conectará con aspectos de gran trascendencia del conocimiento universal, crístico, logoico, totalmente salvador en su esencia, y que debidamente llevado a la práctica, conjugándolo con nuestra vida, tanto interna como externa, podremos así vivenciarla y ser copartícipe de ella, y será develado y revelado a nosotros, repito, en nuestra conciencia, ese conocimiento real. En esta mañana vamos a compartir, Dios mediante, un capítulo de Jueces muy importante, el sexto, en los versos que caracterizan fundamentalmente el término de este capítulo, que nos permitirá unirnos una vez más con el lenguaje mitológico o el lenguaje metafórico, parabólico, simbólico, dijéramos jeroglífico, claro, a nivel de escritura, para que podamos así profundizar en la enseñanza y una vez más develar una arista de ese templo arcaico de la sabiduría. Gracias por la audiencia. Vamos a comenzar a desarrollar nuestra edición 191 de Superando Nuestros Límites, y le suplico atención y comprensión y discernimiento a esta maravillosa ocasión donde compartiremos, dijéramos, intitulado este compartir como señal del vellón. Lo encontramos descrito en Jueces 6, específicamente entre los versos 37 hasta el 40 o después del 37. Voy a leer desde el 36. Entonces Gedeón dijo al Dios verdadero: si vas a salvar a Israel por medio de mí, tal como has prometido, aquí voy a mantener expuesto un vellón de lana en la era. Si llega a haber rocío, solo sobre el vellón, pero sobre toda la tierra hay sequedad, entonces tendré que saber que salvarás a Israel por medio de mí, tal como has prometido. Y resultó así. Cuando él se levantó temprano al día siguiente y exprimió el vellón, logró escurrir del vellón suficiente rocío como para llenar de agua un gran tazón de banquete. Sin embargo, Gedeón dijo al Dios verdadero: no se encienda tu cólera contra mí, pero déjame hablar solo una vez más. Déjame, por tanto, hacer una prueba solamente una vez más en el vellón. Quede seco, por favor, el vellón solo, y sobre toda la tierra llegue a haber rocío. De modo que Dios lo hizo así en aquella noche, y llegó a haber sequedad solo sobre el vellón, y sobre toda la tierra hubo rocío. Es maravillosa esta metáfora, esta mitología bíblica, dijéramos así, porque aunque aparentemente no hay lingüísticamente una relación entre ambos, y ambos, dijéramos, se repelen, sus dirigentes, sus preceptores, a la luz de la ciencia pura, a la luz del conocimiento real y vivencial, a la luz del anfiteatro de la sabiduría universal del corazón tranquilo, que es el sacerdocio de la ciencia de Dios, el mito no es más que el relato, que la tradición, que la leyenda de acontecimientos que nos precedieron en el curso de los siglos y que se mantiene en memoria individual y colectiva, como quiera que sea. Ese es un mito, y ese estudio del mito es la mitología.
Entonces hay mucha mitología y mucho mito en la Biblia. Estoy hablando en el sentido certero, etimológico, de las palabras originarias como tales. Entonces es maravilloso porque este libro de Jueces en este capítulo habla de Gedeón. Y ya nosotros habíamos hablado en ediciones pasadas de Superando Nuestros Límites sobre el capítulo 7 de Gedeón, el 8, etcétera, donde hablaba sobre Encambrón. Pero en este caso estamos hablando sobre la señal del vellón. Solo estoy haciendo referencia de lo interesante de este capítulo de Jueces y de Gedeón. Ahora bien, ¿qué queremos comunicarles? ¿Qué queremos compartir? Queremos compartir con ustedes este conocimiento, repito, que si lo aprecian, lo comprenden y lo llevan a experimentación, es decir, lo hacen vivencial, lo unen y conjugan con vuestras vidas, lograréis realmente la iluminación. Lograréis realmente ser partícipe de la luz crística, de la luz del Padre, de la luz divinal, de la luz del Espíritu Santo. Llegaréis a ser moradores de la Jerusalén celestial. Llegaréis a ser soles de futuros amaneceres. Llegaréis a ser hombres solares, hombres verdaderos, verdaderamente humanos, llenos de amor y de sabiduría. Para eso es este programa. Aunque soy indigno para él y para expresar este divino conocimiento, solo me mueve participarles a ustedes y clamar en voz para que reflexionen sobre su estado interior y se vuelvan a su Padre, a Dios, a nuestro Yod-Jevá interior y a nuestra Madre, representada por María en el Evangelio y representada por todas las vírgenes de todos los lugares, de todos los planetas, donde alienta un ser viviente con cuerpo humano. Porque repito, nuestro cuerpo es humano, pero nuestra psicología no. Quien conduce ese cuerpo no. Entonces debemos humanizarnos, pero debemos trabajar crísticamente sobre esos aspectos del mensaje sintético que es el amor del Cristo Salvador. Entonces vamos a ver la relación que existe entre las enseñanzas crísticas, la mitológica, tanto griega, a través de este vellón. Si partimos de ese capítulo, de ese verso 36 del capítulo 6 de Jueces, hay una promesa que Jehová va a liberar a Israel y va a utilizar a Gedeón. Pero Gedeón le dice, si es así, muéstramelo a través de la prueba del vellón. ¿Qué es un vellón? Un vellón es, primeramente, en este sentido, de estrictamente interpretación de este verso, porque tiene varios significados, como el producto del trasquilar de las ovejas o de los corderos o de los carneros. Lo que resulta de trasquilar su piel, sus pelos, forman lo que se conoce como el vellón. Ahora bien, cuando él dice que coloca el vellón en la era significa un espacio de terreno amplio, firme, limpio, estable, donde se hacían diversidad de labores. Entonces él le dice a Dios, probando a Dios, que si Dios lo va a utilizar para esa misión de salvar al pueblo de Israel en ese momento, en ese contexto, que humedeciera el vellón y que todo lo demás estuviera seco. Y así aconteció. Pero nuevamente le vuelve a pedir, probando a Dios, si es así me lo confirma, palabras más, palabras menos, hazme un signo, dame una señal. ¿Cuál? Que el vellón ahora esté seco y lo demás esté humedecido. Y así fue.
Entonces vemos la palabra vellón, que ya la aclaramos, pero esta palabra vellón también tiene una connotación extraordinaria a nivel, dijéramos, metálica, o en otras palabras, a nivel del orfebre o de la ingeniería de los metales. Porque el vellón es una aleación que existe entre la plata y el cobre, aproximadamente un 50% de contenido. Y se conoce el vellón rico cuando tiene más plata, más contenido, es decir, más del 50%. Y se conoce como el vellón pobre aquella aleación, ya sea en monedas o en arte, en lo que fuese, que tenga más del 50% de cobre sobre la plata. En este caso es un vellón cobre. Entonces vemos que en el arte ya expreso a través del orfebre, de la orfebrería, pues, o trabajo de los metales, aparece el vellón. Entonces hay una relación entre este vellón aleatorio y el vellón que menciona la Biblia en este verso de Jueces, porque ambos se relacionan con la humedad y con la sequedad. ¿En qué sentido? En que todos ustedes saben que el rocío es humedad y generalmente está en las tardecitas o en la mañana, en la madrugada, que queda de la noche, pero la noche es el imperio de la luna y el día es el imperio del sol. Ustedes lo saben con estas palabras, que la vida de la naturaleza las llevan sobre sus hombros, sobre su regencia, el sol y la luna. Si no hay sol, luz solar, no hay vida. Pero si esa luz no es administrada por la luna, a través de los movimientos tanto de la Tierra como del Sol, como el sistema solar, no se podría diversificar esa luz y dosificarla a nivel de todas las especies, en todos los contextos de todos los reinos. Entonces ustedes saben que es así. Es decir, en pocas palabras, cuando tenemos una relación de Job, cuando habla de las Pléyades, de Orión, etc., vemos que sí hay una connotación entre la vida universal, entre la bóveda celeste y sus influencias sobre la Tierra. En todo caso, esta luna que nos alumbra realmente simboliza, desde el punto de vista astronómico y astrológico de los tiempos antiguos, a Gabriel. Es decir, hay una relación intrínseca muy profunda entre la simbología de la luna, que es la plata, y Gabriel, pero también hay una simbología muy profunda entre el cobre, que es de Venus, y del ángel Uriel, que son dos testigos ante el Apocalipsis del trono del Cordero. Entonces esto es maravilloso porque nosotros sabemos que en el Apocalipsis están descritos varios metales y varias piedras ricas y extraordinarias y resplandecientes, como el diamante, como el jaspe, etc. Y esto es simbólico. Quien tenga entendimiento y corazón humilde para percibir esto que quiero decir, hágalo. Ahora bien, en el día hay actividad promovida por el sol. En la noche hay, dijéramos, reposo promovido por la luna, es decir, por la noche. Entonces hay algo extraordinario, porque nosotros vemos que en la noche de plenilunio, donde la luna está llena, es que generalmente devienen, en unos días más, unos días menos, pueden ser más 3 o menos 3, vemos cómo la energía creadora y las fuerzas reproductivas de la naturaleza y del cosmos se hacen presentes en todas las especies que viven bajo el sol en esta tierra y en los mares, etc. Entonces son momentos de reproducción y de apareamiento. Entonces vemos una relación entre el vellón con el cordero, con el ovejo o con el carnero, que es el símbolo del Cristo. El Cristo está simbolizado como el carnero, como la oveja sacrificada o como el ovejo sacrificado.
que no emitió llanto alguno, dolor, expresión, ni lamento, ni queja, sino que es sacrificado en silencio, y con su sangre lava los pecados del mundo. Esto lo sabe todo el que ha leído la Biblia. Entonces, si el Cristo se relaciona y está simbolizado con el sacrificio del Cordero, ¿por qué? Porque el Hijo es el Cristo es el Hijo. Y esto nos une con también esta parábola extraordinaria, dijéramos así, pues, o con esta sabiduría